Dos reclamos tienen los gobernadores peronistas al gobierno de Mauricio Macri. El primero, no les gustó para nada el traspaso de una cifra muy importante de dinero a la ciudad de Buenos Aires con la explicación de que era para la Policía Federal que se le traspasa a la ciudad, pero dicen que es más plata de la que se debía pasar y además el momento en que se hizo. Y el otro reclamo tiene que ver con obras paralizadas desde septiembre. Cristina Kirchner primero paralizó el envío de fondos para las obras, pero Macri continuó con esa paralización de fondos, por lo tanto están muy preocupados. Bueno, muy bien, vamos a saludar a Pablo Ibáñez de la redacción de Ámbito Financiero para conversar estas cuestiones. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Julia, hola Pablo. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bueno, Pablo, como recién decía el otro Pablo, hay muchos reclamos de distintos gobernadores y también la amenaza de una judicialización. ¿En qué está eso? Sí, mira, creo que ahí lo repasaba Pablo. La decisión de incrementar los fondos para la Ciudad de Buenos Aires mediante un decreto con el argumento del traspaso de la Policía Federal a la ciudad fue un argumento válido, pero igual coincidió con que justamente unos días antes Macri había decidido suspender una medida que había tomado Cristina Fernández de Kirchner amparándose en una decisión de la Corte Suprema de Justicia de remitirle a las provincias un 15% de fondos coparticipables que estaba reteniendo en ese momento para la administración del ANSES. La Corte resolvió, luego de una larga disputa judicial encabezada por Santa Fe, Córdoba y San Luis, Cristina Fernández firmó un decreto justamente para que esto se generalice a todas las provincias. Cuando vino Macri, entre protestas y algunas objeciones, decidió dar de baja aquellos fondos. La reunión que hubo el sábado pasado justamente en San Juan, donde se reunieron 14 provincias, todas del peronismo. El dato particular es que además de estar todas provincias que de alguna manera tenían relación con el kirchnerismo, con el Frente para la Victoria, fue la presencia de Carlos Berna, un hombre del peronismo más histórico, de La Pampa, que tuvo muchos enfrentamientos con la expresidenta, fue justamente para coincidir, para plantar una posición y para ir por esos tres temas. Pablo también mencionaba la cuestión de las obras, pero básicamente los fondos coparticipables y las obras, y en algunos casos de algunas provincias particulares, los fondos para las cajas previsionales. Esta situación empezó a levantar temperatura porque primero lo hizo el peronismo y en las últimas horas sumó un dato muy particular, que es lo que uno puede definir en términos políticos como el fuego amigo. Aparecieron dos gobernadores que forman parte del Frente Cambiemos, porque son dos radicales, estamos hablando de Cornejo de Mendoza y de Ricardo Colombi de Corrientes, que también salieron a hacer los mismos planteos. ¿Por qué? Porque están pidiendo que la nación restituya el 15% que durante un tiempo estuvo funcionando, este goteo del 15% que antes retenían para el ANSES, y están también sumándose a su modo, con matices, con observaciones y demás, al planteo que expresaron el sábado último los gobernadores del peronismo. Le iba a explicar primero a la gente qué es la coparticipación. Digo, la nación cobra una cantidad de impuestos que algunos quedan para los gastos del gobierno nacional y otros se distribuyen entre las provincias. Eso se discute siempre y todos los gobiernos han tenido problemas con eso y en general todos los gobiernos tratan de darle más dinero a los gobernadores que están más cerca de ellos o que son del mismo partido o que lo apoyan. En el caso de Mauricio Macri, que necesita de algunos legisladores de la oposición para cuando se abra el Congreso en marzo, digo, esto le generó un problema político, no sé si estás de acuerdo, Pablo, también, porque son los mismos gobernadores con los que estaba negociando que lo apoyen en el Congreso. Sí, claramente, sobre todo porque en el Senado Nacional la presencia de lo que se denomina como el peronismo territorial, donde son más fuertes los gobernadores y es donde el bloque del Frente para la Victoria es más importante. Justamente ahí tiene mucho que ver la relación con los gobernadores. Y esto que decías que ha sido un problema histórico, sí, el 56% de los fondos que se recaudan van a las provincias, hay un sistema, después hay distintos impuestos que se van distribuyendo de distinta manera y hay un sistema de goteo permanente y automático, pero siempre, a veces por el destino de las obras, a veces por fondos adicionales o otro tipo de manejo. De hecho están los famosos ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional, que también se otorgan discrecionalmente, que es de alguna manera una caja que han tenido los ejecutivos, la Casa Rosada, a lo largo de los años para premiar a aquellos gobernadores que tenían mejor relación. Ahora la particularidad me parece que justamente eso, ni siquiera los gobernadores aliados
se sienten de alguna manera contenidos. Es importante este detalle, ¿por qué? Porque también el miércoles Rogelio Frigerio, el ministro de Interior, va a estar recibiendo a los gobernadores que estuvieron reunidos en San Juan, los va a recibir al mediodía en la Casa Rosada. Se hablaba de la posibilidad de que pase Mauricio Macri a saludar. Recién en gobierno decían que no está agendado y que parece que la posibilidad es un poco difícil, pero también están los gobernadores del PJ, se suman los gobernadores del radicalismo. Hay 3 provincias que no están haciendo planteo porque ganaron la instancia judicial a través de la Corte y esos fondos lo están recibiendo, mientras otras provincias no lo están recibiendo porque justamente no hubo un planteo en el ámbito de tribunales. Y esto es lo que decía hoy Julia. Evidentemente, si está el antecedente que ya la Corte falló considerando la posibilidad de Córdoba, San Luis y Santa Fe, las otras provincias también van a ir a judicializar ese tema, Pablo, y tratar de... Sí. Una pregunta netamente política, ¿no? Más allá de lo económico. ¿Qué plafón tienen para protestar los gobernadores peronistas, sobre todo los peronistas, cuando en realidad el gobierno anterior fue uno de los gobiernos más unitarios que hubo? Fue durísimo con la caja, pero durísimo, durísimo, y sobre todo duro con los propios y ni hablar con los ajenos que tuvieron que ir a la Corte Suprema a reclamar. Los otros directamente ni reclamaron, se callaron la boca. Es decir, ¿hasta dónde ellos tienen buenos argumentos para quejarse de un gobierno por algo que el otro gobierno, el anterior, del mismo palo político que el de ellos, les hacía lo mismo? En algunas cosas era peor porque ni siquiera podían ir a tocar la puerta y que los recibieran. Sí, esa observación que haces vos, Pablo, es lo que dijo hoy Ricardo Colombi, el correntino. Él dijo justamente, a mí me hubiese gustado que los gobernadores del peronismo que estuvieron reunidos en San Juan pidiendo estos fondos, lo hubiesen hecho durante años anteriores cuando gobernaba el kirchnerismo, cuando era presidenta Cristina, o Néstor, en todo caso, más allá de que Colombi también formó parte en su momento del Frente para la Victoria, fue un aliado de Néstor Kirchner. Es cierto, es un dato real y los gobernadores lo tienen en cuenta. Hay un elemento que yo creo que vale la pena citar por lo menos, y que la mayoría de los gobernadores, si querés hacemos un conteo a grandes rasgos, la mayoría de los gobernadores, incluso del peronismo, son nuevos. Acaban de asumir en diciembre. Urtubey es uno de los que queda, Gildo Infran es otro de los que continúa, pero después vos mirás, el caso de Entre Ríos, Bordet es nuevo, el caso de Misiones es nuevo, el caso de Chaco es nuevo, el caso de San Juan y de La Rioja también son gobernadores nuevos, Tucumán es nuevo. Entonces, de alguna manera dicen, bueno, lo que hicieron los gobernadores anteriores, y ellos estuvieron quietos. Más allá, entiendo el planteo político y es absolutamente válido lo que vos decís y la observación que hacía Colombi. Lo que te dicen ellos es decir, bueno, yo en ese momento no era gobernador, quizás yo hubiese tenido una actitud. Sí, ahí me parece que es un dato que también, como de alguna manera decir, bueno, empezó todo nuevo, empezó la relación de nuevo, otro presidente y mayoritariamente otros gobernadores, bueno, podemos reiniciar la negociación y la discusión. Mi impresión, Pablo y Julia, es que la discusión de los fondos tiene un elemento político que es clave, porque Macri está diciendo, yo necesito que el peronismo, sobre todo en el Congreso y en particular en el Senado, contribuya con mi gobernabilidad. ¿Sí? Bueno, por eso, Pablo, déjame decirte algo y a ver qué sabes vos, de que hay ese decreto que le pasa la plata a la Ciudad de Buenos Aires trajo problemas en la interna del PRO, porque el sector más político que viene, como vos decís, negociando con los gobernadores y con diputados para cuando presenten los decretos en el Congreso y tengan que ser revalidados y demás, dicen, ¿qué necesidad había de darle semejante cantidad de plata a la ciudad en este momento cuando todavía no arrancamos con las negociaciones? Pero es que si no hubiera hecho eso, no estaríamos discutiendo en este momento. Por eso te digo. Porque el problema de la coparticipación viene desde hace muchos años, no de Néstor y Cristina, viene de la Constitución del 94, 95, esta discusión. Digo, y seguía de alguna manera, de manera abstracta, y cada uno se arreglaba como podía. Cuando vos agarrás y le das a uno, y es obvio que los demás van a saltar. Si vos escuchás los argumentos de la reunión de San Juan, todos hablaban del dinero que le habían dado a la Ciudad de Buenos Aires. Eso fue lo que disparó. Claro. Y el sector más político... Pero eso falta de timing, porque había una parte del dinero que le dieron que está bien, porque era para la Policía Federal. Pero fue más guita que la de la... Pero fue más guita y también el momento. Y por eso... Y justo la Ciudad de Buenos Aires, que también se entiende como uno de los bastiones principales. Ya le dieron dinero para pagar los sueldos a Vidal también. Incipiente interna, creo Pablo, que es un criterio de oportunidad. Claro. No, ya está esa interna, ya está en varios ítems está la interna. Sí.
Y que en eso que dice Pablo, que yo coincido, es la misma información que tengo yo, que es una cuestión de que están valorando, diciendo, estamos recién construyendo la relación política. No hay que olvidarse que es 1 mes y medio. Para mí hay un dato paradójico, y lo compartirán ustedes o no, pero me parece que tiene que ver con esto. Hay que pensar, para entender a veces el macrismo o los razonamientos del macrismo, en la cartera más política hay un economista. Parece el más político de todos, claro. ¿Pero por qué? Porque el gobierno hay muchos economistas, y quizá porque es un hombre que estuvo más vinculado a las provincias y demás, pero también hay cierta paradojas, cierto concepto en esa idea de poner un economista a tener las relaciones políticas igual con los gobernadores. Igual en esta, Pablo, me parece... yo debo decir que a mí me cuenta que Frigerio está del lado de los políticos, no de los economistas. Ya se puso bueno, la política. Y es más político, obviamente, que Melconian y Pratgay y qué sé yo. Claramente. Sigue siendo un economista. Comparativamente. Sigue siendo un economista. Ahora, Pablo, la última. Si el propio Colombi también ya dijo que iba a ir a la justicia, y hablando de relaciones políticas, ¿no? Al final, imagínate que ya vimos durante los últimos años mucho de la judicialización de la política, ya que sea a nivel de estados provinciales, me parece que no es bueno para la política, ¿no? Que al final todo va a terminar resolviéndolo Lorenzetti. Puede ser, es cierto, porque en realidad los planteos, lo que está diciendo Colombi, que es sobre el 15%, es lo que ya lo resolvió la Corte anteriormente. Está bien ese punto. Yo creo que de fondo... Una corte a la que además también está medio renga, ¿no? Por otro lado. ¿Cómo? Una corte que a la vez también está renga, por, bueno, que a su vez, que ya conocemos. Hoy cuando hablaban de criterio de oportunidad y de algunas acciones, yo pensaba un poco también la decisión de la Corte, que tenía que ver un poco con el Senado, y en ese momento también se estaban de alguna manera conociendo en el Senado con las nuevas autoridades y el bloque de peronistas, y aparece este elemento de los jueces por decreto que generó también toda una confusión. Me parece importante esta observación del tema de la Corte, porque de fondo yo creo que se están terminando de plantear las cartas y los términos para una discusión más de fondo. Una discusión que no sé si llegará a la posibilidad de reformar concretamente la ley de coparticipación, pero sí para establecer algunos términos un poco más claros, quizá menos discrecionales, que ha sido un mal endémico en el manejo de la política, para tratar, en todo caso, lo ha dicho por ahí Macri, lo ha convertido en un elemento de su campaña política, es decir, que no haya diferentes, en todo caso, más allá entre los gobernadores del PJ o de la UCR, y en este caso parece que no los hay, porque todos o la mayoría, indistintamente del partido, están llevando adelante el mismo reclamo. Pablo, muchas gracias. Felicitaciones por tus columnas, que son espectaculares en ámbito financiero. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Bueno, tema político, parece que acabamos de hablar con Pablo, el más caliente en las últimas horas, ¿no? Y bueno, porque, a ver, el PRO necesita para marzo tener los números un poquito más acomodados en el Senado y en diputados. Está muy en desventaja. ¿Y a dónde puede negociar eso? Y con los gobernadores. Guarda, también uno puede decir que está negociando y que primero aprieto y después negocio. ¿Sí? Hay que ver cómo termina la negociación. La discusión de la plata que distribuís con los gobernadores va a estar siempre. Para mí, lo de la Corte estaba bien porque, digo, si se hubiera cumplido, que viste que después la presidenta Cristina Fernández se lo dio a todos por igual, digo, por ahí era mejor darle a todos por igual que quede discrecionalmente y que haya un nuevo presidente que diga a vos te doy, a vos no te doy, y qué sé yo, claro. Porque volvemos a lo mismo. Digo, lo hizo desde Menem, que venía, ¿te acordás? Con esa forma de distribuir dinero. Todos los presidentes hacen lo mismo. Te doy lo que te da la coparticipación. ¿Necesitas más? Bueno, vení, vamos a conversar. ¿A cambio de qué? Vamos a conversar. Son pícaros. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a la costa. Nos vamos a la costa, ahí está Cristian